Lección: una introducción, visión del mundo ortodoxa por el hieromonje Serafín de Platina. Este curso tiene como objetivo proporcionar una perspectiva sobre las cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día, con las que nos encontramos en nuestra experiencia diaria, cada una de las cuales tiene un trasfondo filosófico. Si uno va a cualquier gran ciudad, encontrará que hay iglesias de todo tipo y todas ofrecen una visión diferente, una doctrina diferente. Los católicos te dirán una cosa, y los mormones te darán otra, los adventistas del séptimo día te darán algo bastante definido, los fundamentalistas dirán otra cosa, los protestantes liberales te darán otra corriente, los teósofos te darán algo más. Y una persona en busca de la verdad va quizás de una a otra buscando la verdad. Muy a menudo la gente encuentra, ajá, lo encontré, algo hace clic. Descubren que el mormonismo tiene la respuesta, o bien están muy impresionados por un orador que sabe cómo conectarse con, bueno, la gente contemporánea. Hubo uno, por ejemplo, Alan Watts, que murió recientemente. Yo fui estudiante suyo. De hecho, estaba extremadamente impresionado porque era un estudiante de pregrado buscando algún tipo de verdad en la filosofía, sin encontrarla. Estaba muy aburrido con la filosofía occidental, y de repente él viene y da una conferencia sobre el budismo zen. Y esa es la respuesta, porque no es una filosofía, es simplemente la forma en que son las cosas. Dijo que no es mirar el vaso de agua y definirlo, sino, y toma el vaso de agua y lo vierte en el escenario, muy dramático, eso es lo que es el budismo zen, es eso. Por supuesto, a lo largo de la perspectiva de muchos años, podemos ver que este pobre hombre es simplemente un hombre muy inteligente. Estaba muy en contacto con la forma en que la gente pensaba, y se subió a un pequeño tipo de canal y lo siguió todo el camino e hizo su carrera con eso, hizo mucho dinero, consiguió gente como sus seguidores, y simplemente les enseñó. Había muchas cosas que decía que eran verdad, especialmente la parte negativa sobre lo que está mal con la civilización contemporánea. Pero al final solo les dio un pequeño fragmento de verdad combinado con muchas de sus propias opiniones y al final un gran sistema de mentiras, y destruyó almas, incluida la suya sin duda. Pero la ortodoxia no es como una de estas corrientes, sistemas de pensamiento, no es simplemente una entre muchas. Y es por eso que algunos podrían pensar, especialmente los recién convertidos, ¿por qué no he oído hablar de la ortodoxia antes? ¿Por qué no está en la televisión? ¿Por qué no puedo escucharla? ¿Por qué no hay programas de radio y artículos de periódico y cosas así? Bueno, si miras los artículos de periódico que hay sobre la ortodoxia, que ocurren ocasionalmente, como cuando los íconos llorosos llegaron a algunas ciudades, hubo artículos, o incluso cuando el arzobispo Juan murió en San Francisco hubo un artículo, varios tipos de eventos que destacan, se convierten en parte de la historia, todo el evento en la ciudad. Y mira qué tipo de artículos de periódicos se escriben, la visión de la ortodoxia allí está adaptada a los lectores. Es decir, esta es una secta que es muy colorida, es como los mormones o los adventistas del séptimo día o algo más. Es diferente, es colorida. Y si lees descripciones de los servicios de Pascua, siempre dirán algo como, entre nubes de incienso y túnicas fluidas y largas barbas, y todo lo que es exótico y diferente de lo que el estadounidense común ve, eso es lo que es la ortodoxia para ellos. Es decir, en ese tipo de visión, la ortodoxia es una especie de filosofía cristiana que se caracteriza principalmente por algún tipo de exotismo. Si quieres lo exótico, vas allí. Pero eso no es lo que es la ortodoxia. Si entregas tu corazón y alma a una de estas enseñanzas, ya sean cristianas o no cristianas, obtendrás de tu secta, porque todas ellas son sectas, incluyendo el catolicismo romano, obtendrás de tu secta lo que ellos piensan que probablemente es una filosofía de vida, te darán las respuestas a muchas preguntas. Te darán respuestas que aceptarás si estás en su misma sintonía, generalmente depende de tu trasfondo, tus aspiraciones psicológicas, cuánta educación has tenido. Hay todo tipo de factores que influyen, que hacen que hagas clic, que respondas a la secta en particular. Una vez que entregas tu corazón y alma allí, o al menos parte de ellos, comenzarás a aceptar lo que te enseñen y a formarte en esa base. Y luego, cuando alguien venga a ti y te pregunte por qué crees, darás respuestas de la manera en que las has aprendido. Y una persona de fuera mirará esas respuestas y se asombrará de cómo una persona puede dar tales respuestas. Es obvio que son una línea de partido.
Te citarán las escrituras de acuerdo con una interpretación que parece muy rebuscada, y pensarán que esto es lógico, la explicación ordinaria. Hablas con los adventistas del séptimo día que son nuestros vecinos aquí, y comienzas a preguntarles qué creen y por qué creen, y resulta que el mandamiento sobre el sábado es el más importante de todos los mandamientos, el que distingue a la verdadera gente, la verdadera iglesia de todos los demás. ¿Cómo pueden llegar a eso, y cómo pueden explicar el hecho de que Cristo siempre aparece en domingo, el primer día de la semana? Resucitó de entre los muertos el domingo. Después de su resurrección, fue temprano el domingo. ¿Cómo es que la Iglesia no creyó esto durante 2000 años? Y ellos incluso te dirán que siempre hubo adventistas y gente del séptimo día. Y pueden incluso construir algún tipo de tradición para ello, algo como, bueno, tal vez esta secta existió a lo largo de los siglos. Pero lo que te darán no será una visión del mundo, una filosofía. Lo que te darán será una visión sectaria. Una visión sectaria es, como el nombre implica, secta, es algo que está cortado. Te darán un pedazo de la realidad según su interpretación. Cuando se trata de cualquier tema complicado, te darán una respuesta muy simple que no es satisfactoria para alguien que es capaz de pensar mucho. Si surge algo que parece refutar su posición o hacerla confusa, dirán, obra del diablo, o, eso es malvado, o les preguntas cómo interpretan las escrituras, literalmente. Te darán respuestas extremadamente simples a preguntas que son muy complicadas. Y ya tienes que estar en ese canal para aceptarlo. Y te convertirás, como de hecho asociamos con los sectarios, en algún tipo de grupo cortado del resto de la sociedad, manteniendo tu propio punto de vista, preservándote de todos los demás, teniendo tus propias escuelas y pensando que estás en la verdad. Pero no tendrás algún tipo de filosofía, visión del mundo, que te permita realmente entender lo que sucede en el mundo, explicar esos fenómenos a tu alrededor de una manera que no haga violencia a la razón, que no sea solo una interpretación según una interpretación muy caprichosa de las escrituras, sino algo que esté sólidamente basado, y que quizás no sea convincente de inmediato para todos, pero al menos respete la razón que Dios nos dio, y no tenga una visión excesivamente simplificada de lo que está sucediendo en el mundo. Quien no esté de acuerdo con mi filosofía es o un diablo o una persona completamente engañada. Por el contrario, muchas cosas que suceden en el mundo tienen su poder, las ideas tienen su poder, los sistemas políticos tienen su poder, incluso los movimientos artísticos tienen su poder porque hay alguna semilla de verdad en ellos. Y si no entiendes cuál es esa semilla de verdad y cómo se mezcló con el error, que en ella es genuino, que en ella es falso, no podrás vivir en el mundo de hoy, y un cristiano vive en el mundo. Debes entender que un sectario se salva a sí mismo, y salva a cualquiera que pueda mantener alejado de la realidad, mantener en su pequeño rincón en algún lugar. Pero si esa persona sale al mundo y comienza a hacer preguntas, pierde sus puntos de vista sectarios porque no son plausibles. Tiene que mantener su fe sectaria en un pequeño rincón en algún lugar, una parte de la sociedad. Una visión del mundo ortodoxa no es así. Hoy en día, los verdaderos cristianos ortodoxos son muy pocos. Y por lo tanto, algunos, como Esmemán y las personas que están al día y quieren estar en sintonía con los católicos y protestantes y el pensamiento contemporáneo, dirán que somos una secta. Por lo tanto, debemos saber, ¿somos una secta o no? Si tenemos nuestra ortodoxia como algo similar al mormonismo, es decir, si conocemos el catecismo, conocemos los dogmas y podemos exponer la enseñanza oficial de la fe, y todo lo que está fuera de eso es algo nebuloso o se le da una respuesta demasiado simplificada, entonces estamos en peligro de este mismo sectarismo. Porque entonces la ortodoxia será para nosotros algo muy estrecho. El camino de la salvación es muy estrecho, pero la ortodoxia, a diferencia de todas las religiones, es la religión de Dios y por lo tanto no niega las facultades que Dios nos dio, especialmente la razón, que es la facultad por la cual entendemos la verdad. Y así es que la ortodoxia es la única religión porque es la verdadera religión, la religión de Dios, que tiene la respuesta a todo, que entiende todo lo que sucede en el mundo. Eso no significa que necesariamente tengamos una respuesta absoluta para todo, porque eso también es una característica de la mentalidad sectaria, tienen una respuesta instantánea y te la dan muy simplificada y no hay discusión. Con la ortodoxia, más bien, abrimos nuestras mentes porque, dado que tenemos la verdad,
no tenemos miedo de lo que la ciencia pueda decir, o la filosofía o los escritores, artistas. No les tenemos miedo, podemos mirarlos con nuestra comprensión ortodoxa y con una mente abierta y con un corazón abierto para ver qué es realmente positivo y entender si son valiosos o no valiosos, si son beneficiosos, si son perjudiciales. Y así podemos mirar a nuestro alrededor cualquier fenómeno. El sectario mirará a su alrededor y dirá, eso es malo, córtalo. Y con muchas cosas, por supuesto, tienes que hacer eso, porque hay cosas que, ahora especialmente, incitan flagrantemente al pecado. Pero incluso al alejarnos de ellas y no exponernos a la tentación tanto como sea posible, tenemos que entender por qué son así, por qué está sucediendo. Hay cosas que no tienen una respuesta inmediata para una persona que tiene una visión del mundo ortodoxa. Hay ciertas cosas que no puedes explicar inmediatamente solo con base en conocer a Dios, la Santísima Trinidad y la enseñanza básica de la Iglesia. Por ejemplo, es característico ahora que nuestros tiempos se llamen post-cristianos, también son tiempos post-filosóficos, porque hubo un tiempo en que la filosofía estaba muy viva en Occidente. De hecho, Kireyevsky, el escritor ruso del siglo XIX, dice que hasta principios o mediados del siglo XIX, la filosofía era la corriente principal del pensamiento europeo, porque lo que los filósofos estaban pensando era lo más emocionante, lo más interesante, y era lo que luego llegaba a la gente. En muy poco tiempo, lo que una persona había pensado en su gabinete en algún lugar de una ciudad en Alemania, en unos pocos años, ya se convertía en propiedad de todo el pueblo, hasta que la filosofía llegó al final de su cuerda, que fue alrededor de mediados del siglo XIX cuando Kireyevsky estaba vivo, porque sucedió que después de destruir el universo exterior con la filosofía de Hume y Berkeley y demás, la filosofía, para encontrar alguna base sobre la cual basarse, finalmente se asentó en Kant, quien dijo que todo lo que hay es el individuo, y yo hago mi propio universo. No sabemos qué es la cosa en sí, que hay ahí fuera, pero yo soy el que pone todo en orden, y si me entiendo a mí mismo, puedo darle sentido al universo. Pero esto equivale a un subjetivismo muy peligroso, porque en este sistema ya no hay lugar para la verdad. Solo hay lugar para algún tipo de visión convencional de las cosas. Y después de él vinieron personas fantásticas, Fichte y Max Sterne y otros que dijeron que no hay nada en el mundo más que yo, el yo solo en el universo. Y Sterne incluso llegó al punto de decir, estoy solo en el universo pisoteando la tumba de la humanidad, algo por el estilo. Lo cual es una especie de conclusión lógica de personas que liberaron el pensamiento de cualquier tipo de restricciones y decidieron encontrar hasta dónde podían pensar las cosas. Y cuando piensas las cosas sin ningún tipo de base tradicional, llegas a un callejón sin salida. Después de eso, como dice Kireyevsky, la corriente principal de Occidente entró en la política. Y es por eso que, especialmente después de 1848, y comenzando con la Revolución Francesa, y especialmente fuerte después de 1848, lo principal que estaba sucediendo en la historia europea y mundial es el progreso de la revolución, que discutiremos más adelante. Entonces, una persona que quiere tener una comprensión ortodoxa debe estar preparada para mirar con una mente y un corazón abiertos lo que sucede en el mundo y usar su mente para descubrir que es responsable de ello, que subyace a esto. Y debemos hacer eso ahora que la era de la filosofía ha pasado y las visiones están muy orientadas prácticamente. Es asombroso como incluso en las universidades, la mente no se usa en absoluto. La crítica de arte se convierte en una excusa para tu gusto subjetivo, no quedan criterios objetivos en absoluto. En este tipo de mundo, nuevas creencias filosóficas e ideas muy peligrosas ya no se presentan como algún tipo de verdad que puedes entender fácilmente como falsa, sino que se presentan como otra cosa. Por ejemplo, las personas que toman drogas te dirán, estoy descubriendo nuevas áreas de la realidad. ¿Estás en contra de nuevas áreas de la realidad? ¿Estás en contra del área más profunda de la mente? De hecho, los santos padres hablan sobre área más profunda de la mente, ¿y qué vas a decir a eso? No te está dando algún tipo de nueva verdad a la que puedas decir, eso es falso, te está dando algún tipo de nueva perspectiva. Y tienes que detenerte y pensar, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es el área más profunda de la mente? ¿Quién está allí? ¿Qué está pasando? Tienes que ser capaz de evaluar qué hay detrás de este tipo de declaración y sí, de hecho, es algo muy práctico porque una persona podría venir a ti y decir,
¿debería dejar esto o seguir con ello, o ¿es esto malo? Y tienes que saber por qué. Si solo dices, no, las drogas son malas, eso está fuera, entonces es muy probable que no se convenza, porque alguien más le dará una excusa muy plausible. Tienes que decirle, por supuesto tienes que decirle, es mejor que lo dejes porque eso es muy peligroso. Pero también tienes que ser capaz de decir, si tienes una filosofía completa de la vida, ¿por qué esto no está bien y a dónde te llevará? También hay muchos tipos de avances en la ciencia a los que están vinculadas visiones filosóficas. Por ejemplo, la evolución, por supuesto, es una grande, y es algo muy complicado al que no obtienes una respuesta inmediata. Un sectario dirá, bueno, está en contra de Génesis, está en contra de la interpretación literal. Y eso es muy fácil de desmenuzar porque si interpretas Génesis absolutamente literalmente, como les gustaría, llegas a absurdos ridículos. O, también hay tal cosa como la idea de que ahora somos capaces de gobernar nuestro propio futuro. Por lo tanto, determinaremos en tubos de ensayo si un niño será hombre o mujer y le daremos el cerebro de Einstein o algo así. Tienes que saber si esto es bueno o malo. ¿Qué está pasando? ¿En qué base puedo criticar esto? Y, por supuesto, es muy importante poder ver a través de lo que sucede en el mundo político porque en las sociedades libres la gente va y vota. Tienes que saber qué valor tiene votar o cuál es todo el trasfondo de la política. ¿Vale la pena participar en esto? ¿Es esto bueno, malo? Tengamos algún tipo de visión de ello. Lo mismo con la música y el arte, especialmente la música, ya que está tan omnipresente en la sociedad, vas al supermercado y obtienes música. Hay toda una filosofía detrás de por qué obtienes el tipo de música que obtienes en el supermercado, y tienes que entender que está tratando de hacerte esta música, que hay detrás de ella. Hay toda una filosofía detrás de ello. Si le pides a un sectario que te dé una visión del mundo, una visión general de lo que está sucediendo en el mundo, te dará, nuevamente, algo muy estrecho que tiene muchos puntos de verdad en él porque leen las escrituras y pueden decirte sobre el fin del mundo, el apocalipsis, el anticristo, y darte incluso una visión plausible de lo que está sucediendo en el mundo. Y pueden decirte que hay esta cosa llamada la verdad llana, esta revista que, él dice, es la verdad llana. Descubrí la verdad llana que estuvo oculta durante 2000 años. La descubrí, sentado en mi armario y pensándola, y nadie más piensa estas cosas excepto yo. Y aquí está. Esto es lo que es, simple y llanamente. Y te da un montón de tonterías, teniendo su visión subjetiva de las cosas, donde puede presentar esto como simple y llanamente, y así es. Y millones de personas lo siguen, no todos son sus reales, parte de su culto, pero muchas personas lo toman muy en serio y piensan que tiene mucho sentido. Y te dirá todo tipo de cosas, que Cristo murió el miércoles y resucitó el sábado, según deducciones de todo, aunque dice en las Escrituras, temprano en el primer día de la semana. Tiene una explicación para explicar eso, y como realmente no fue el viernes, sino el miércoles, y como explicar 3 días, no el tercer día, sino 3 días, 72 horas. Y, bueno, te da todo tipo de cosas fantásticas como esa, mezcladas con todo tipo de cosas verdaderas. Y si no eres capaz de discernir, puedes meterte en todo tipo de problemas. Incluso nuestros sectarios lo miran mucho porque tienen una visión muy similar, son los adventistas del séptimo día. Y te dirán que él habla sobre él, olvido cómo lo llama, pero después de los primeros 60 años o algo de esta era, unos 30 años después de la resurrección de Cristo, hay el siglo perdido o algo así. De repente, la verdad se fue a la clandestinidad o algo así. No volvió hasta que apareció este Armstrong.